10 cosas que no sabías que fueron creadas por accidente. Número 10. Cerillos. La invención de estos prácticos palillos se dio por accidente en el año 1826, cuando el farmacéutico británico John Walker realizaba algunos experimentos químicos buscando crear un nuevo tipo de explosivo. Al tratar de remover una mezcla de productos químicos que estaba usando, notó que uno de los extremos se había cubierto de fósforo, por lo que quiso removerlo frotándolo contra una superficie áspera. Para su sorpresa, al realizar esta fricción se desprendieron chispas y llamas, dando como resultado los primeros cerillos de la historia. Walker decidió comercializarlos con el nombre de luces de fricción, siendo originalmente fabricados de cartón, que pronto sería reemplazado con tablillas de madera. A pesar de haber inventado un innovador producto para la fecha, nunca obtuvo beneficios de él, ya que nunca se decidió a patentar su invento, pues lo consideraba un beneficio para la humanidad. Número 9. Viagra. En el año 1992, la farmacéutica Pfizer realizaba experimentos y pruebas para un medicamento que trataría la angina de pecho y la hipertensión entre los habitantes de la villa Merthyr Tydfil, en Gales. Sin embargo, al no obtener resultados, decidieron aumentar la dosis al máximo. Al recopilar los datos de las pruebas, pudieron identificar que se presentaron distintos efectos secundarios entre los habitantes, como dolores de cabeza, dolores musculares e indigestión. Pero entre todos estos efectos, el más curioso fue el que habían padecido todos los hombres que participaron, pues habían experimentado otros resultados en los que ciertas partes de su cuerpo se mantenían elevadas por largos periodos de tiempo. Ante esta situación, se realizaron investigaciones al medicamento, descubriendo que, efectivamente, una de las sustancias que lo conformaba relajaba los vasos sanguíneos, resultando en un excelente remedio para los hombres que sufrían de disfunción, dando creación a la famosa píldora milagrosa. Número 8. Papas fritas. Esta deliciosa botana fue creada por accidente luego de los caprichos de un exigente cliente. Resulta que en 1853, en Saratoga Springs, en Estados Unidos, George Crumb atendía como chef en su restaurante, en donde era conocido por su fuerte carácter. Un día, un cliente llegó a pedirle una orden de papas fritas. Crumb llevó su orden, pero tanta era la exigencia del cliente porque estas fueran más delgadas que las devolvió en un par de ocasiones. Esto molestó tanto al dueño que decidió darle una lección. Cortó las papas de una manera muy fina y las dejó a freír por mucho más tiempo de lo habitual, al punto que estas quedaron totalmente duras para no poder ser pinchadas con el tenedor, y les añadió además una cantidad excesiva de sal, pensando que con esto el cliente se iría del lugar. Pero por el contrario, resultaron ser una locura para este, siendo el nacimiento de las papas que hoy conocemos. Número 7. Post-its. Durante los años 70, el químico estadounidense Spencer Silver trabajaba para la compañía 3M, donde investigaba una mejora en los adhesivos ultrarresistentes de acrilato para mejoras de aviones. Sin embargo, el resultado fue un pegamento que se formaba a sí mismo en pequeñas esferas y no conseguía pegarse con mucha fuerza al que no le halló utilidad. Varios años más tarde, Art Fry, otro científico de la misma compañía, necesitaba algo que le ayudara a separar páginas de sus presentaciones, por lo que recordó el invento de Silver, así que tomó un pequeño papel y le agregó ese pegamento. Viendo que la hoja podía adherirse a otra sin ser dañada, obtuvo como resultado pequeñas hojas capaces de mantenerse adheridas por mucho tiempo y poder ser reutilizadas sin perder su efectividad. Aunque el invento fue desarrollado en 1968, fue hasta 1980 que lo comercializarían con el nombre de Post-it. Número 6. Rayos X. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen realizaba algunos trabajos con tubos de rayos catódicos, cuando se encontró con algo curioso. Se dio cuenta que una pantalla fluorescente que tenía cerca brillaba cuando el tubo estaba encendido a la vez que la habitación estaba a oscuras. De alguna manera, los rayos estaban iluminando la pantalla. Intentó bloquear los rayos con distintos objetos sin obtener resultados, pero al colocar su mano por accidente frente al tubo, descubrió que la pantalla proyectaba los huesos de esta. Para capturar la imagen, decidió reemplazar el tubo con una placa fotográfica, logrando la primera radiografía de la historia. A pesar de que su descubrimiento no fue bien visto, poco tiempo después logró publicarlo en el British Medical Journal junto a la fotografía de un brazo fracturado, favoreciendo desde entonces su uso en diagnósticos y haciéndole merecedor al Premio Nobel de Física en 1901. Número 5. Queso. Aunque no se tiene fecha exacta de su invención, una leyenda dice que el primer queso se inventó por casualidad hace más de 6.000 años por un comerciante árabe. Mientras realizaba un largo viaje por el desierto, el comerciante colocó leche en un recipiente hecho con el estómago de un cordero para beberla durante su travesía. Sin embargo, al terminar el día se dispuso a beber la leche, descubriendo que ésta se había separado en dos partes, una líquida y otra sólida.
Esto se dio debido a que el calor desértico, en combinación con el movimiento del caballo y las sustancias que habían en el estómago, coagularon y fermentaron la leche, dando como resultado una deliciosa masa sólida que después conoceríamos como queso. Número 4. Cereal. Los cereales con hojuelas de maíz que hoy conocemos también tienen una historia bastante peculiar. En 1898, los hermanos John y Will Kellogg trabajaban en el sanatorio Battle Creek, donde preparaban alimentos para los pacientes con base en cereales y leche. Un día, mientras preparaban sus habituales alimentos, fueron requeridos para otra tarea, por lo que dejaron una taza de granos de maíz cocida en la estufa por algunos días. Al regresar, descubrieron que estos se habían convertido en una mezcla alargada, algo seca y gruesa. Decidieron prepararla de todos modos, dando como resultado unas hojuelas de buen sabor al que llamarían granola, misma que terminaría por convertirse en el cereal de hojuelas que conocemos al día de hoy. Lo curioso de la historia es que estos cereales eran servidos con la finalidad de disminuir en los pacientes los deseos y prácticas de autosatisfacción manual. ¡Qué loco!, ¿verdad? Número 3. Penicilina. Corría el año de 1928 cuando el biólogo británico Alexander Fleming estaba ordenando su laboratorio tras haber regresado de vacaciones. Ahí descubriría que una placa de Petri de la bacteria estafilococo había quedado descubierta todo este tiempo, por lo que se le había generado una gran capa de moho. Al analizar la placa con el moho, se dio cuenta que este había eliminado muchas de las bacterias sobre la placa. Tras investigar a fondo, descubrió que esta misma eliminaba otras bacterias y podía administrarse sin daño en algunos animales. Aunque en un principio otros científicos desestimaron su descubrimiento, fue hasta una década más tarde que otros científicos de nombre Florey y Chain retomarían su trabajo logrando aislar las sustancias en el moho que destruían las bacterias, dando como resultado la penicilina, logro que les valdría el Premio Nobel de Medicina de 1945. Número 2. Coca-Cola. Creada originalmente como un jarabe para los dolores de cabeza, la resaca y los problemas de digestión, la Coca-Cola fue inventada por el farmacéutico estadounidense John Pemberton en 1885, tras mezclar vino y extracto de coca. El jarabe, inicialmente bajo el nombre de vino francés de coca, llegó a tener un gran éxito. Sin embargo, la prohibición de alcohol en la ciudad llegó a suponer una reinvención a Pemberton, quien variaría los ingredientes del jarabe, eliminando el vino y añadiendo por accidente agua carbonatada, dando como resultado la fórmula original y pasando a ser una bebida refrescante. Esta sería distribuida en botellas de cerveza vacías en la misma farmacéutica de Pemberton, hasta que su contable le dio el nombre de Coca-Cola, diseñando la imagen que todos conocemos hasta la actualidad. Número 1. Cono de helado. La creación del cono de helado data del año 1904, en la ciudad de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos. Durante la Feria Universal de San Luis, había dos puestos contiguos. En uno de ellos, el panadero sirio Ernest Hamwi vendía una especie de waffles llamados Salavia, sin embargo, estos no tenían mucho éxito. Mientras del otro lado, Arnold Fornacho llevaba una exitosa venta de helados por aquel entonces servidos en pequeños recipientes. La demanda de helados era tanta que en algún momento se quedó sin recipientes en los que servir. Hamwi decide ayudarlo utilizando sus waffles y enrollándolos para meter dentro el helado. La combinación fue todo un éxito, vendiendo todo el inventario de ambos y creando sin querer el concepto del cono de helado. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos para que se unan al planeta de la curiosidad. Nos vemos en el próximo video.